En la alquimia, la serpiente es el símbolo de Mercurio, non vulgi, para el que se establece un paralelismo con el dios de la revelación Hermes. Ambos tienen naturaleza neumática. El Serpens Mercuri es un espíritu tónico que habita la materia, especialmente la porción del caos primigenio, de la masa confusa o globosa, oculta en la creación. En la alquimia, el símbolo de la serpiente remite a imágenes históricamente anteriores, puesto que la obra de los alquimistas se entiende como uria e petición, o más bien imitación de la creación del mundo. El Serpens Mercuri, del astuto y engañoso dios, les recuerda a la serpiente del paraíso, y al igual que ésta al diablo el tentador que, según confiesan, le juega en su trabajo toda clase de malas pasadas. Mefistófeles, cuya tía es la serpiente, es la versión goetiana del familiaris alquímico, Mercurio. Es como el dragón, la fase previa del Hermafroditus, engañosa, evasiva, venenosa, peligrosa, que debe por ello superarse. Entre los naacenses se considera el paraíso una cuatridad paralela al cuaternio de Moisés, con un significado semejante. Su cuatridad está constituida por los 4 ríos del paraíso, Pisón, Gijón, Hiddekel y Frat. En Génesis, la serpiente ilustra el numen personificado del árbol, por eso se la representa tradicionalmente junto al árbol o encima de él. Es la voz del árbol que convence a Eva de que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y un árbol alegre. También en el cuento popular el espíritu dentro de la botella se interpreta a Mercurio como el numen del árbol. En la Ripley Scroll aparece Mercurio como serpiente en forma de una melusina, hada, que sale de la copa del árbol filosófico, árbol del conocimiento. El árbol representa el desarrollo y las fases del proceso de transformación, y los frutos o las flores significan la coronación de la obra. En los cuentos, Mercurio está escondido en las raíces del gran roble, es decir, en la tierra. En el interior de la tierra mora el Serpens Mercuri. El paraíso es entre los alquimistas un símbolo favorito del albedo, esto es, del estado de inocencia recuperado, y de su fuente mana el aqua permanens. Para los padres de la Iglesia es Cristo esta fuente, y el paraíso es el terreno del alma en el que brota el cuádruple río del Logos. Pero este mismo símbolo lo encontramos en el alquimista y místico John Bordach. La sabiduría divina es una nueva tierra del país celestial, pues en esta tierra crecieron todos los árboles de la vida. El paraíso surgió así pues del corazón y centro de esta nueva tierra, y así reverdeció el jardín del Edén perdido. El símbolo de la serpiente nos lleva a la imagen del paraíso, del árbol de la tierra. Esto viene a significar lo mismo que una regresión en la historia de la evolución, desde el reino animal a las plantas y a la naturaleza inorgánica, cuya encarnación alquimista es el secreto de la materia, es decir, el lápiz. No obstante, no hay que entenderlo aquí como el producto final del opus, sino antes bien como materia de la que se parte. A este arcanum los alquimistas lo denominan también lápiz. El simbolismo aquí descrito puede asimismo representarse como cuaternio o doble pirámide. El lápiz se piensa como unidad y a menudo constituye sin más la materia prima, pero del mismo modo que ésta es un trozo del caos primordial, del que se piensa que está escondido en los metales, especialmente en el mercurio o en otras materias, y no es en sí nada simple, masa confusa, también el lápiz consta de 4 elementos o debe componerse a partir de estos. En el caos no están unidos, sino que se limitan a coexistir, y por tanto deben unirse mediante un procedimiento alquímico. Son incluso hostiles entre sí, y no quieren unirse de manera voluntaria. Representan en consecuencia un estado original de conflicto y de mutuo rechazo.
Con esta imagen se describe la división y despliegue del uno original en la multiplicidad de lo perceptible. A partir de la cuatridad dividida, el opus compone en el ámbito de lo inorgánico la unidad de la piedra. Ahora bien, como es sabido, el lápiz, como filius macrocosmi y como ser viviente, no es una mera alegoría, sino que mantiene un paralelismo directo con Cristo y con Adán, Ano, el hombre primigenio celestial, con Adán secundus, Cristo, y con la serpiente. El nadir de este tercer cuaternio corresponde también así pues al antropos. Tal como hemos dicho, la constitución del lápiz se basa en una unión de los cuatro elementos, que a su vez representa un desarrollo del estado original incognoscible, es decir, del caos. Esta es la materia prima, el arcanum, la materia original que Paracelso y sus sucesores consideran increada y por tanto coeterna con Dios, en correcta interpretación de la Tehom, Génesis. Y la tierra increada era baldía y estaba vacía, y era oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba, meditaba, por encima de las aguas. Esta materia original es redonda, masa globosa, rotundum, como el cosmos y el alma del mundo. Es incluso a la vez el alma del mundo y la materia cósmica. Es la piedra que tiene un espíritu. En lenguaje moderno, el sillar elemental de la materia, el átomo, que es un modelo intelectual. Los alquimistas describen el modelo redondo tan pronto como agua original, como fuego original, como neuma, como tierra original o como corpusculum mostrae sapientiae. En cuanto a agua o fuego, es el disolvente universal. En cuanto a piedra y metal, lo que debe ser disuelto y transformado en aire. El simbolismo puede visualizarse diagramáticamente como doble pirámide. Sosismo denomina al elemento redondo, elemento omega, Q, y entiende por tal seguramente la cabeza. El cráneo se menciona como recipiente de transformación. Asimismo, los filósofos se llamaban hijos de la cabeza dorada, lo que seguramente era sinónimo de fili sapientiae. El vas se utiliza con frecuencia como sinónimo de lápiz, de modo tal que no existe diferencia alguna entre recipiente y contenido, es decir, es el mismo arcanum. Según la antigua concepción, el alma es redonda y el recipiente debe ser asimismo redondo, como el cielo o el cosmos. Redonda es la forma del hombre primigenio. Dorneo dice en consecuencia que el recipiente debe fabricarse a partir de una especie de cuadratura del círculo, el espíritu y el alma de nuestra materia, separados de su cuerpo, podrían elevar a éste llevándolo consigo a las alturas de su cielo. A esta cuadratura se refiere a sí mismo el autor de los escolios, y ofrece la representación de un cuadro cuyos ángulos están formados por los cuatro elementos. En el centro del mismo hay un pequeño círculo, y al respecto dice: divide tu piedra en los cuatro elementos, rectifica y únelos en uno, y tienes ya todo el magisterio. Este uno, al que se retrotraen los elementos, es ese mismo círculo que se encuentra en el centro de esta figura cuadrada, es el mediador que establece la paz entre los enemigos o elementos. El recipiente, el verdadero pelícano filosófico, se representa y al respecto comenta: A es el interior, en cierto modo el origen y la fuente, del que surgen todas las demás letras, y al mismo tiempo es también el destino definitivo al que vuelven todas las demás, como vuelven los ríos al océano o al gran mar. Esta explicación basta para mostrar que el recipiente no es sino un mandala que simboliza al sí mismo, o al Adán Ano, con sus cuatro emanaciones, a semejanza de Horus con sus cuatro hijos. El autor lo denomina Septenarius Magicus Occultus. También dice María la profetisa, todos los filósofos lo enseñan, con excepción del recipiente hermético, porque éste es divino, y la sabiduría del Señor
Lo ha ocultado a los pueblos y estos no lo conocen, ni saben tampoco del verdadero método. Y Teobaldo de Hohenlande añade: dice el Señor que se debería buscar más la visión que el conocimiento de las Sagradas Escrituras. María, la profetisa, comenta: es el recipiente de Hermes que los estoicos ocultaron y no es ningún recipiente nigromántico, sino la medida de tu fuego. De esta cita se desprende fácilmente que el recipiente tenía una grandísima importancia. Filaleta, resumiendo los numerosos sinónimos del mercurio, dice que este no es sólo la clave del arte alquímico y la espada de doble filo en manos del querubín, que guarda el camino que lleva al árbol de la vida, sino también nuestro verdadero recipiente secreto, así como el jardín filosófico en el que nuestro sol sale y se levanta. A partir de aquí podemos entender hasta cierto punto el extraño consejo que ofrece Juan de Rupescissa cuando dice: fabriquemos un recipiente a modo de querubín, que es la figura de Dios, y que tiene 6 alas como 6 brazos que vuelven a él, y además una cabeza redonda, y pongamos en este recipiente dicha agua de fuego. El dato de que el querubín es la figura de Dios indica que el autor se refiere aquí a la visión de Ezequiel, cuya disposición, cuando se traza un corte horizontal que atraviesa la imagen de la visión, ofrece como resultado un mandala compuesto de 4 partes. Un mandala semejante es, como ya hemos dicho, la cuadratura del círculo, a partir de la cual se fabrica el recipiente, como reza una instrucción alquímica. El mandala designa el sí mismo humano o divino, es decir, la totalidad o la visión de Dios, como se ve claramente en este caso. Naturalmente hemos de entender esta instrucción como filosófica, es decir, como psicológica. La instrucción reza entonces: fabrica el recipiente hermético a partir de tu totalidad anímica y vierte en él el aqua permanens, id est doctrinae, cuyo sinónimo, como es sabido, es el vinum ardens. Con ello se indica seguramente que el adepto debe dirigirse y transformarse a sí mismo por medio de la doctrina alquimista. En este contexto se vuelve también comprensible lo que dice la Aurora Consurgens II del Vas Naturale como Matrix: es el uno en el que están los 3, es decir, agua, aire y fuego. Estos son los 3 alambiques de vidrio a los que se engendra al hijo de los filósofos. Por eso llamaron al recipiente tintura, sangre y huevo. Las 3 retortas son una referencia a la Trinidad. Que esto es así lo muestra una ilustración de la Pandora de 1588, en la que junto a los 3 alambiques que están metidos en un caldero grande, está la figura de Cristo, de cuyo pecho abierto por la lanza mana un río de sangre. El recipiente hermético redondo en el que tiene lugar la misteriosa transformación es la deidad, el alma del mundo, platónica, y la totalidad del ser humano. Corresponde nuevamente al antropos y es, al mismo tiempo, el cosmos en su más reducida forma material. En consecuencia, resulta fácil comprender por qué el primer intento de representar al átomo tomó como modelo el sistema planetario. La cuaternidad es el esquema del orden por excelencia, comparable al retículo del anteojo. Representa un sistema de coordenadas que en especial se aplica de manera instintiva, por así decirlo, a la clasificación y ordenación de una multiplicidad caótica, como por ejemplo a la superficie terrestre visible, al curso del año, a la reunión de individuos en un grupo humano, a las fases de la luna, a los temperamentos, a los elementos, a los colores. Cuando nos encontramos, por tanto, en los gnósticos con un cuaternio, vemos un intento de ordenar la multiplicidad caótica de imágenes luminosas que se les imponen. Tal como hemos podido ver, esto sucedía en una forma derivada del matrimonio cruzado entre primos, es decir, del cuaternio matrimonial. Este se diferencia de la forma primitiva por el hecho de que el matrimonio de la hermana ha perdido su carácter biológico, puesto que el esposo de la hermana no es ya el cuñado del marido, es decir, el hermano de la mujer de éste, sino otro pariente cercano.
o incluso un extraño. La pérdida del carácter de primo y hermano se compensa por lo general con cualidades mágicas tales como elevación del rango, facultades para el encantamiento, etc., tanto en la hermana del marido como en el hermano de la mujer. Es decir, se produce una proyección anima animus. Este cambio significa en esencia progreso cultural, ya que el hecho de la proyección señala a una constelación de lo inconsciente en la relación marido-mujer, es decir, que el matrimonio es psicológicamente complicado. Ya no es una mera coexistencia biológico-social, sino que comienza a convertirse en relación consciente. Este caso se presenta cuando el matrimonio cruzado entre primos original queda obsoleto, lo que supone una ulterior diferenciación de las clases de matrimonio en un sistema de 6, 8 y 12 elementos. La razón de la activación de lo inconsciente que acompaña a este proceso la constituye la regresión de la tendencia endogámica, esto es, de la libido orientada hacia la parentela, que ya no encuentra suficiente satisfacción debido al carácter crecientemente extraño del cónyuge. Además del cuaternio matrimonial, los gnósticos utilizaron también la cuaternidad de los ríos del paraíso para ordenar sus numerosos símbolos. Dentro de los símbolos que hemos agrupado anteriormente se produce, por lo tanto, 2 veces el intento compensatorio de ordenar las imágenes que aparentemente no están relacionadas entre sí. Esto corresponde a las experiencias que se tienen de la serie de imágenes que se dan en la imaginación activa, por una parte, y en los estados psíquicos caóticos, por otra. En ambos casos se presentan de vez en cuando símbolos de la cuaternidad. Frente a la inquietud que provoca el caos, significan la tranquilidad debida al orden. Tienen significado compensatorio. Los cuaternios representan, en primer lugar, un intento de establecer un orden fundamental para la variedad casi inabarcable de los símbolos del gnosticismo y de su continuación, la alquimia. Una ordenación semejante de los principios demuestra ser útil a sí mismo para la comprensión del moderno simbolismo onírico individual. Las imágenes con las que nos encontramos en este campo son tan variadas y de una abundancia tan desconcertante que es indispensable ordenarlas en un esquema. Puesto que es recomendable proceder históricamente, he tomado como punto de partida el cuaternio de Moisés, de los naacenses, porque se basa en el esquema primitivo del matrimonio cruzado entre primos. Desde luego que este cuaternio solo tiene un significado paradigmático. Se podría exactamente igual tomar como base del sistema cuaternio otro cuaternio matrimonial, pero no cualquier cuaternidad, como por ejemplo la de Horus y sus 4 hijos. Esta última no es lo suficientemente primitiva, ya que falta en ella el elemento femenino, pues tiene una importancia absoluta que precisamente los opuestos extremos, como lo masculino y lo femenino, aparezcan vinculados entre sí. De ahí que también los pares de opuestos alquímicos estén unidos en las cuaternidades, como por ejemplo los pares caliente-frío, seco-húmedo. Aplicado al cuaternio de Moisés tendríamos el siguiente esquema de parentesco: Jetro padre, Seforá, Moisés hermano, María hermana. Mientras que la primera doble pirámide corresponde al modelo gnóstico, la segunda es una construcción derivada psicológicamente de la primera, pero que se basa en los datos del texto bíblico que utilizan los gnósticos. Ya he mencionado antes las razones psicológicas para la construcción de un segundo cuaternio. Que el segundo tiene que ser la sombra del primero se deduce del hecho de que el Adán inferior, el hombre mortal, posee una psique tónica y por ello no se expresa en modo alguno a través de una cuaternidad superior. Si así fuera, estaría formado de manera asimétrica, del mismo modo que es asimétrico el Adán superior, y tiene que complementarse con una cuaternidad subordinada a él. Esta cuaternidad se comporta con respecto a él como una sombra o un retrato oscuro.
Ahora bien, del mismo modo que el primer cuaternio encuentra su complemento simétrico en el Adán inferior, este tiene el contrapeso del cuaternio de sombra subordinado a él, que está construido según el esquema del superior. El complemento simétrico del Adán inferior es la serpiente. La elección de este símbolo se justifica en primer lugar mediante la conocida asociación de Adán con la serpiente. Esta es su demonio tónico, su familiaris. En segundo lugar, la serpiente es el símbolo más frecuente del mundo instintivo, oscuro y tónico. Puede ser sustituida por un animal de sangre fría equivalente, como ocurre con frecuencia, a saber, el dragón, cocodrilo y pez, pero la serpiente no es en modo alguno solo un ser nefasto, tónico, sino, como ya hemos dicho, es un símbolo de la sabiduría y por tanto de lo luminoso, bueno y provechoso. Ya en el Nuevo Testamento es al mismo tiempo una alegoría de Cristo y del diablo. Y otro tanto ocurre, como ya hemos visto, con el pez. También el dragón, que para nosotros es solo negativo, tiene un significado positivo en China y en parte en la alquimia occidental. La contradicción interna del símbolo de la serpiente supera con mucho a la del hombre. Es claramente manifiesta, mientras que la humana es en parte latente o potencial. La serpiente supera a Adán en astucia y saber y puede engañarle. Es más vieja que éste y es evidente que Dios la dotó de una inteligencia, tal vez sobrehumana, como la de aquel Hijo de Dios que asumió el papel de Satán. Del mismo modo que hacia arriba el ser humano culmina en la idea de un Dios luminoso y bueno, abajo descansa en un principio oscuro y perverso, al que tradicionalmente se tiene por el diablo o por la serpiente, que personifica la desobediencia de Adán. Ahora, del mismo modo que antes hemos establecido la simetría del hombre con la serpiente, esta se complementa por la otra parte con el segundo cuaternio naacense, es decir, con el paraíso. El paraíso conduce al mundo animal y vegetal. Es una plantación o un huerto animado por animales, la encarnación de un crecimiento que brota de la tierra. En cuanto a serpens mercurialis, no solo tiene la serpiente relación con el dios de la revelación Hermes, sino que causa también, como numen de la vegetación, la benedicta y ir iritas, todo el verdecer y el florecer de la vida vegetal. Si esta serpens habita incluso en el interior de la tierra, y es el neuma que yace oculto en la piedra. El complemento simétrico de la serpiente es la piedra como representante de la tierra. Entramos aquí en una etapa posterior del desarrollo del simbolismo, la etapa alquimista, cuya idea central es el lápiz. Del mismo modo que la serpiente constituye la contraposición inferior al hombre, la piedra complementa a la serpiente. Corresponde por otra parte al hombre, sí, no solo se representa con figura humana, sino que tiene incluso cuerpo, alma y espíritu, es un homúnculo, y como muestran los textos, un símbolo de sí mismo. Pero no es ningún yo humano, sino un ser colectivo, un alma colectiva, como el Hiranyagarbha hindú, el germen de oro. La piedra es el padre-madre de los metales, una hermafrodita. Es una unidad última, pero no elemental, sino devenida y compuesta. A la piedra podrían ponérsele los mille nómina que la alquimia ha acumulado para su idea central, pero con ello no se diría nada distinto ni más acertado. Tampoco esta elección de símbolos caprichosa, sino que la establece la literatura alquimista desde el siglo I al XVIII. El lápiz, a su vez, procede de la división y recomposición de los 4 elementos, a partir del rotondum, y este constituye una idea trascendente, sumamente abstracta, que se refiere al hombre primigenio mediante la redondez y la totalidad. De este modo se ordenarían en el círculo las 4 dobles pirámides y formarían el conocido Ouroboros. En este caso, lo redondo, como quinto grado, sería idéntico al primero, es decir, lo pesado, oscuro de la tierra. El metal está en secreta relación con el hombre primigenio. Esto es evidente en la alquimia, pero aparece también en la historia de la religión, ya que los metales proceden de la sangre de Gallo Marte.
Esta extraña relación se explica a partir de la identidad de lo inferior, material, con lo superior, espiritual, que hemos encontrado ya en la interpretación de la serpiente, como animal tónico y a la vez espiritual. En Platón lo redondo es el alma del mundo y un Dios feliz. Vamos a intentar ahora resumir lo que hemos expuesto y a ilustrarlo con una representación gráfica. En una disposición vertical se representa el siguiente esquema. He destacado en este esquema el punto de la mayor tensión entre los contrarios, esto es el doble significado de la serpiente, que ocupa el centro del sistema. Como alegoría de Cristo, así como del diablo, contiene y simboliza la más fuerte contradicción que divide al hombre primigenio que desciende a la fisis. El hombre común no ha alcanzado esta tensión entre los contrarios, se limita a tenerla en el inconsciente, es decir, en la serpiente. En el lápiz que corresponde al hombre, los opuestos están unidos, pero con una costura visible, a saber, el símbolo del hermafroditus, que desfigura al lápiz tanto como lo demasiado humano desfigura al Homo sapiens. En el Adán superior, así como en lo redondo, la contradicción es invisible. No obstante, existe una contradicción absoluta entre ellos, y cuando ambos son idénticos entre sí, como hechos trascendentales indistinguibles, se trata de una paradoja que responde a la regla según la cual la afirmación sobre algo metafísico solo puede ser antinómica. La disposición en el Ouroboros ofrece la siguiente imagen. Esta disposición muestra la mayor tensión existente entre el Anthropos rotundum por una parte y la tensión menor entre Lapis y Homos por otra, que se expresan en la distancia que mantienen entre sí los puntos correspondientes. Las flechas indican el descenso a la fisis y el ascenso a lo espiritual. El punto inferior es la serpiente. En cambio, el lápiz, aunque es de una naturaleza manifiestamente material, es también un símbolo espiritual y el elemento redondo. Supone una magnitud trascendente, pero que se simboliza mediante el misterio de la materia, comparable, por ejemplo, a la idea del átomo. El desarrollo antinómico de los conceptos se corresponde con la esencia paradójica de la alquimia. La cuaternidad del lápiz, que es una creación de la gnosis alquímica, nos lleva a interesantes especulaciones físicas de la alquimia. En el Scrutinium Chimicum de Michael Meyer hay una representación de los 4 elementos como 4 diferentes grados del fuego. Como muestra la imagen, las 4 esferas están llenas de fuego. El comentario al respecto del autor lo contienen los siguientes versos. Tú, que imitas la obra de la naturaleza, debes buscar los 4 círculos que un fuego leve mueve en el interior. El más inferior se refiere a Vulcano, mientras que el segundo muestra a Mercurio. El tercero significa Luna, el cuarto Apolo. Se entiende como fuego de la naturaleza. Ojalá que esta cadena conduzca tus manos en la obra. De aquí se deduce que la esfera inferior corresponde a la de Vulcano, al fuego telúrico, la segunda a Mercurio, al espíritu vegetativo, la tercera a la Luna, al principio anímico, femenino, y la cuarta al Sol, al principio espiritual masculino. Del comentario de Meyer se sigue que, por una parte, se trata de los 4 elementos, y por otra, las 4 clases de fuego que son responsables del surgimiento de los distintos estados de agregación. Lo notable en el paralelismo que se establece de estados de agregación con distintas clases de fuego es el hecho de que se trata de una especie de teoría del flogisto, de los estados de agregación, si bien no explícita, si suficientemente inusitada e insinuada. El fuego es característico de todos los estados de agregación y es por tanto responsable de su naturaleza. Esta idea es antigua y se encuentra ya en la Turba, donde Dárdaris dice: los azufres son almas que estaban ocultas en los 4 cuerpos. Lo activo,
El ánima no es aquí el fuego, sino el azufre, pero la idea es la misma, a saber que los elementos, es decir, los estados de agregación, pueden llevarse a un común denominador. Hoy en día se sabe que lo común de los elementos opuestos es el movimiento molecular, y que los estados de agregación responden a distintos grados del mismo. El movimiento molecular corresponde a su vez a una cierta cantidad de energía, de modo tal que el denominador común de los elementos es la energía. Una etapa de transición al concepto de energía moderno lo constituye la teoría del flogisto de Stahl, que a su vez se basa en las premisas alquimistas mencionadas, en las que cabe suponer los comienzos más tempranos de una energética. La teoría del flogisto de los elementos insinuada por los alquimistas no llegaba todavía al nivel de la energética, pero señala en esta dirección. En el siglo XVII se conocían ya todos los elementos matemáticos y físicos, a partir de los cuales podía derivarse una energética. Ahora bien, energía es un concepto abstracto, indispensable para la descripción del comportamiento de un cuerpo en movimiento. Y asimismo, un cuerpo tan solo puede conocerse mediante el sistema de coordenadas de espacio y tiempo. Siempre que se constata un movimiento, sucede por medio del cuaternio espacio-tiempo, que se expresa a través del axioma de María, 3 más 1, o de la proportio sesquitertia, 3, 4. Este cuaternio podría en consecuencia sustituir al de los dos elementos, donde el elemento 1 o 4 correspondiente a la coordenada del tiempo se muestra con frecuencia en el hecho de que un elemento como el fuego o la tierra ocupa cada vez una posición excepcional. La posición excepcional de un factor en una cuaternidad puede expresarse también mediante su dualidad o duplicidad, como por ejemplo el cuarto de los ríos del paraíso, el Éufrates, que significa la boca por la que entra el alimento y sale la plegaria, y es tanto el río como el logos. El cuaternio mosaico corresponde a la esposa de Moisés, el doble papel de Séfora y de Negra. Si construimos con las deidades de Meyer, correspondientes a los elementos Apolo, Luna, Mercurio, Vulcano, una cuatridad, tenemos un cuaternio matrimonial con relación hermano-hermana. Como se sabe, en la alquimia Mercurio es conocido como hermafrodita, y no es raro que se presente también como Virgo. Esta característica 3 más 1 o bien 3 es a 4 es manifiestamente adecuada también para el cuaternio espacio-tiempo. Si se contempla esta cuatridad desde la tridimensionalidad del espacio, puede concebirse el tiempo como una cuarta dimensión. Si en cambio la contemplamos de las tres cualidades del tiempo, pasado, presente, futuro, se añade el espacio estático, en el que tienen lugar los cambios de estado como unidad y como cuarto elemento. En ambos casos, el cuarto elemento representa algo distinto e inconmensurable, pero que necesitamos como determinación recíproca de lo uno y de lo otro. Así, medimos el espacio a través del tiempo y el tiempo a través del espacio. Al otro cuarto corresponden las cuaternidades gnósticas, el cuarto según el número, la doble esposa de Moisés, Séfora y la Negra, el doble Éufrates, el río y el logos, en el cuaternio alquimista de los elementos el fuego, en el cuaternio de los dioses de Meyer el mercurio, dúplex, y en la cuaternidad cristiana, María o el diablo. Estas dos figuras incompatibles se unen en el mercurio, dúplex, de la alquimia.